Hola a todos, hoy les voy a mostrar cómo realicé mi red eléctrica en mi casa de contenedor marítimo. Les mostraré paso a paso cómo hice mi panel eléctrico, cómo conecté mis enchufes y cómo pensé toda mi red eléctrica en general. Mi objetivo hoy es realmente que tengan las bases para entender cómo funciona una red eléctrica, para que ustedes también puedan hacer su instalación en casa. Vamos, empecemos. Soy Julien Malara y esta es mi casa contenedor. Tengo 26 años, no tengo conocimientos de bricolaje, pero me propuse el desafío loco de construir una casa ecológica y asequible. También busco fortalecer mi resiliencia y vivir en sintonía con la naturaleza. Filmé todo esto, lo puse en este canal, así que suscríbete si quieres seguir la aventura. Propongo que comencemos con el punto central de toda instalación eléctrica, es decir, el panel. El panel consistirá en 4 componentes requeridos. El conducto técnico de vivienda, también llamado gabinete de telecomunicaciones. Por lo tanto, este elemento permitirá alojar todos los conductos y especialmente los diferentes paneles. Tenemos 3 paneles diferentes. El panel de suscriptores que alojará su Linky si aún no está afuera y su interruptor de circuito de suscriptores. El panel eléctrico distribuirá la corriente a todos los dispositivos del hogar mediante interruptores de circuito divisionarios. Y luego el tercer panel es el panel de comunicación en el que tendrás tus entradas de fibra, tus entradas de telecomunicaciones, tu caja de internet. Esa es la parte de comunicación. Según la norma NFC 1500, estos 4 elementos son obligatorios para las instalaciones eléctricas. Lo he puesto en la descripción del video. Para aquellos que estén interesados, todos estos elementos están en la gama Schneider Resi 9. Es una gama muy interesante porque no es demasiado cara y al mismo tiempo es súper simple de montar. Incluso sin conocimientos de bricolaje puedes hacer tu cuadro eléctrico fácilmente. Te explicaré con más detalle cómo funciona cada uno de estos cuadros. Comencemos con el cuadro de suscriptores porque es el más simple. De hecho, tienes un lugar para el Linky, pero también puede estar afuera en tu caja eléctrica. Enedis será quien elija por ti, no tendrás mucha opción. Aquí tendrás tu interruptor de circuito de suscriptor donde deberás dimensionarlo. Tienes algunos que van de 15 a 60 amperios, depende de la potencia de tu instalación eléctrica. Toda la información está en el tablero que se muestra en pantalla, es bastante simple. Aquí está el panel eléctrico. Para entender mejor su funcionamiento quitaré la puerta. Ahí está, ahora que nuestro panel está al descubierto, entendemos un poco mejor cómo funciona todo esto. Y vemos que un panel eléctrico se compone de 2 elementos principales, interruptores diferenciales e interruptores divisionarios. Estos interruptores divisionarios van a alimentar cada aparato de nuestra casa. Para saber qué interruptor divisionario usar para qué aparato, nos referimos a la NFC 1500. Por ejemplo, es habitual utilizar interruptores de 10 amperios para luces e interruptores de 16 o 20 amperios para enchufes. Por ejemplo, también para un horno de microondas va a ser de 20 amperios, para una nevera va a ser de 20 amperios también. Si ahora quieres calcular más precisamente qué potencia necesitas, es simple, solo tienes que multiplicar los amperios por los voltios. Tomemos como ejemplo un disyuntor de 16 amperios a 230 voltios. Eso nos dará 3680 vatios, 16x 230. Podrías instalar dispositivos de hasta 3680 vatios en este disyuntor. Cuidado, sin embargo, porque incluso si, por ejemplo, tienes un horno que solo hace 3000 vatios y piensas que no pasa nada, eso pasa en la NFC 1500 aún recomienda 16 amperios. No puedo determinar si es un consejo amistoso o si es el WESH. Te aconseja que pongas los 20 amperios. Creo que es en caso de que el próximo habitante de esta casa tenga un horno más potente que el tuyo. Tiene que ser adaptable a todos los usos de todos modos. Así que puedes calcular la potencia que necesitas, pero también presta atención a las recomendaciones de la NFC 1500. Les mostraré rápidamente por qué elegí los interruptores de circuito Resinef, EISHE, que significa que son ambrochables. Porque normalmente en un panel eléctrico, sus interruptores de circuito están atornillados, luego sus cables eléctricos que entran en sus interruptores de circuito igual están atornillados. Un panel requiere mucho atornillado, lo cual consume bastante tiempo. Esta tecnología ambrochables no es ultra confiable en comparación. Te lo mostraré. Resinef XE. Aquí quiero agregar un interruptor adicional. Solo tengo que venir a ensartarlo, chasquido y listo. Está bien.
Tengo un interruptor adicional y luego mis cables eléctricos. Solo tengo que engancharlos dentro, nada que atornillar. Se hace muy rápidamente. Por eso elegí esta tecnología. Cuesta unos euros más, pero en realidad creo que ahorra varias horas de montaje. Ahora que les he mostrado un poco cómo funcionan los interruptores de circuito divisionales, les mostraré cómo operan los interruptores diferenciales que están al inicio de cada línea y permiten su alimentación. Estos interruptores de circuito diferenciales existen en dos categorías, corriente alterna o A. Los interruptores de circuito diferenciales corriente alterna son para todos los dispositivos comunes y el A está reservado para todo lo que son placas de cocción, coches eléctricos y lavadoras. Puse mis tres en la línea correcta, como está regulado en la norma NFC 1500, normalmente está bien. De hecho, en esta norma se indica que en un panel eléctrico debe haber al menos un diferencial corriente alterna y un diferencial A, para poder precisamente conecte su lavadora y placa de cocción en el diferencial adecuado. Ahora ya sabes qué diferencial elegir entre el corriente alterna y el A. También deberás saber qué potencia elegir, ya que en mi panel, por ejemplo, tengo 40 o 63 amperios. Para eso es simple. Vas a sumar las potencias de todos tus interruptores de circuito de la línea. Divide el total por 2 y eso te dará la potencia que necesitas para tu diferencial. Esta regla, como todas las francesas, tiene 3 excepciones. El calentador de agua, la bomba de calor y el coche eléctrico, eso no lo divides por 2, porque consume mucha energía. En resumen, el método de cálculo difiere. Un ejemplo en una línea te permitirá comprenderlo más fácilmente. Tomemos la primera línea de mi cuadro eléctrico. Contamos con un diferencial de 63 amperios. Además, tengo un divisor de 32 amperios para la bomba de calor. Como mencioné, la bomba de calor es una excepción, no se divide por 2. Tengo 2 interruptores de circuito de 20A para los enchufes, así que podemos dividirlos por 2 y 2 interruptores de circuito de 10A para las luces. Igual, ahí podemos dividir por 2. Lo que me da en total 32A más, 10 más, 10 más, 5 más 5, eso me da un total de 62A. Mi diferencial de 63A está bien dimensionado. ¿Y los 2 últimos elementos obligatorios en su tabla eléctrica? Un pararrayos es recomendable según la región. Es mejor tenerlo. ¿Quién está conectado a tu barra de tierra? La barra de tierra estará conectada a la tierra del exterior. Eso te lo mostraré más tarde. Y el segundo elemento es un bloque de enchufe con el disyuntor asociado. Eso también es obligatorio. Ahí tienes para tener enchufes en tu panel. Todo eso es obligatorio según la norma NFC 1500. ¿Por qué insisto tanto en esta norma? Porque es muy importante respetarla. Bueno, ya, por cuestiones de seguridad. Y también porque dado que ustedes mismos van a hacer sus trabajos, tendrán que llamar a un consuel al final de su obra. Este consuel va a venir, va a verificar que todo esté en normas y va a validar o no su instalación. Solo a partir de ese momento podrán activar su disyuntor de suscriptores en el exterior y tener corriente en su red. El consuel no ha pasado, así que no tengo electricidad. Todo lo que ven en este video no necesitan comentar. No es grave, no voy a morir, no hay electricidad. Cuando pasas por un profesional, no necesitas hacer pasar un consuel al final, porque generalmente el profesional tiene un consuel automático, ¿verdad? Se estima que como profesional no requiere verificación presencial. Por lo tanto, da lugar a instalaciones mucho menos bonitas que la mía. Digo esto de manera totalmente objetiva, no, pero realmente. Verifiquen sus instalaciones. Diviértase calculando la potencia de su interruptor diferencial en relación con sus interruptores divisionarios. Previamente les expliqué cómo lograr la potencia adecuada. Y a menudo los profesionales ponen un poco al azar, es decir, al azar donde piensan que pasa no nos importa. Y a menudo la suma de sus interruptores supera su diferencial. En este video no me ganaré el favor de los electricistas, pero he notado esto en numerosas instalaciones realizadas por profesionales. Es menos estándar que yo, porque llamé la atención por el consuelo. Pero esa era una pequeña anécdota aparte. Eso es. Último pequeño consejo sobre el panel eléctrico. Primero, compre uno preensamblado. Eso es, ahorrarás mucho tiempo y además cuesta menos comprarlo preensamblado que comprar todos los elementos por separado. Por eso es muy importante, antes de que comiences tu proyecto eléctrico, hacer un esquema para saber cuáles son tus necesidades en términos de interruptores automáticos. Yo, por ejemplo, tenía este esquema que ves en la pantalla que me permitió saber exactamente lo que necesitaba.
Después hallé el panel prefabricado que se adaptaría casi perfectamente a mis requerimientos. Agregué 1 o 2 interruptores de circuito aquí y allá, gracias al lado enchufable. Fue muy rápido, pero eso es todo. Fue realmente el más rentable. Este video no está patrocinado por Schneider, pero encuentro que su sistema, la resina huevo XC, hace todo muy práctico. Y además lo que me encanta es que podemos agregar pequeñas puertas para un acabado bajo muy limpio al final. Así que estoy muy contento con esta instalación de esta manera. Ahora que nuestro hub, el centro neurálgico de la red eléctrica, está listo, es momento de conectar cada dispositivo a los diferentes interruptores de circuito. Pero justo antes voy a conectar este panel eléctrico a tierra. Aquí vemos que todos los dispositivos están conectados al terminal de tierra, pero este terminal necesita estar conectado a la tierra. Y para eso voy a usar un cable eléctrico de 16 milímetros de diámetro que voy a pasar por un conducto debajo de mi contenedor. Y del otro lado subo a una caja de derivación impermeable en la que he puesto una barra de desconexión de tierra. ¿Ves? Tengo mi cable de tierra que entra a la derecha y a la izquierda. Salgo con un cable de cobre, por lo tanto un cable de cobre, así que enterrado en la tierra. Y que viene aquí para fijarse en una estaca de tierra que vine a clavar en la masa. Así que aquí mide 1,50 m. Lo que significa que si hay un problema eléctrico en mi red, en lugar de recibir la corriente en mi cuerpo, la electricidad tomará el camino más corto. Es decir, salir de esta barra de tierra e ir a lo largo de esta estaca en la tierra. Ahora nuestro panel eléctrico está listo para ser conectado a nuestros diferentes dispositivos y para tirar los cables desde cada disyuntor hasta cada punto eléctrico. Vamos a utilizar tubos precableados. ¿Por qué tubos precableados? Aunque puedes comprar tubos y cables por separado, no vale la pena hacerlo. Aunque el precio sea igual, comprar tubos precableados te ahorrará mucho tiempo. Para los interruptores de 10A, vamos a comprar tubos de 16 milímetros, en los que tendremos 3 cables de 1,5. En los interruptores de 16 y 20A vamos a usar tubos de 20 milímetros, con 3 cables de 2,5. Y en los interruptores de 32A tendremos cables de 6 milímetros en un tubo de 32. Para ubicar cada punto eléctrico, primero establecí un plan preciso. Mediante COSICASA, con la localización de todos mis dispositivos, enchufes y puntos de luz. Hablando de puntos de luz, dejen de iluminar su casa al azar, dejen de poner focos empotrados en toda la casa. Parece un hospital, ¿no es agradable? Aquí ven todos los conductos que bajan de mi cuadro eléctrico y para llevarlos hasta cada uno de mis dispositivos. En mi casa vine a crear zanjas en mi aislante, con un enrutador y una fresa adaptadas en cada una de las zanjas. Vine a sujetar mis conductos, a veces puse 2, uno encima del otro. Tuve cuidado de no cortar demasiado en mi aislante para evitar la creación de puentes térmicos. Pero aquí está, es como un mapa del metro. Vine a servir toda mi casa. Y encima de eso voy a poner cinta adhesiva impermeable para asegurarme de que no haya problemas de impermeabilidad. Y vendré a hacer mi acabado con mi parquet directamente encima, y eso será todo. Mis conductos recorren las zanjas, mi casa entera, y en ciertos puntos ascienden por las paredes de pladur entre las habitaciones. Entonces, imagina que tienes tu conducto en el interior. Y yo simplemente vine a hacer un agujero en mi pladur. Puse una caja de empotrar que me permite alojar mis cables eléctricos. Conecto esto a un enchufe empotrado y luego es muy fácil. Puse el tutorial completo en la descripción del video. Eso no es lo más difícil de la obra, en realidad. Y en áreas sin particiones de pladur, pero con la chapa de los contenedores que mantuve por estética. No pude empotrar los enchufes, así que opté por poner enchufes salientes. El principio es el mismo, ya sea en un enchufe saliente o empotrado. En resumen, la primera funda va desde el cuadro eléctrico hasta la canaleta o caja de empotramiento. Después cortaremos la funda para exponer los cables y pelaremos sus extremos. Luego, con una pequeña herramienta como esta, el cobre visible nos permite conectar los cables en el enchufe eléctrico. Respetamos el orden azul, blanco, rojo por ser franceses.
Y luego vamos a salir del enchufe con 3 cables más que vuelven a entrar en otra funda y que van a alimentar los demás enchufes de este circuito, según la NFC 1500. En un disyuntor de 16A puedes puentear hasta 8 enchufes y en un disyuntor de 20A puedes puentear hasta 12. Técnicamente habría sido posible poner enchufes empotrados en mi contenedor marítimo. Solo habría tenido que pasar mis conductos por el exterior de mi casa, entre mi aislante y las paredes de mi contenedor. Hacer un agujero en una pared de pladur para empotrar una caja con enchufe. Pero eso me habría causado 2 problemas. Primero, habría tenido que perforar mis contenedores, perdiendo su estanqueidad, lo cual es una lástima. Y además usar tubos que cada vez deben rodear toda la casa para alimentar todos los enchufes. Eso me habría hecho usar mucho más cable eléctrico que pasar por el aislante interior, donde es mucho más corto, mucho más directo. También aproveché la especificidad de mi casa, que es que los 2 contenedores me proporcionan este pequeño elemento entre los 2 para hacer pasar mis conductos de mis luces. Entonces, ves, va a pasar, estará escondido entre mis 2 contenedores. Y luego va a salir en pequeñas canaletas que alimentarán cada punto de luz. Todo ya está especificado, con pequeñas cintas adhesivas amarillas. Me gusta que sea visual, que se entienda dónde estará cada elemento. La NFC 1500 también te obliga a poner tomas RJ45 para distribuir la fibra en tu casa. El número mínimo obligatorio de tomas depende del tamaño de tu vivienda. Tuve que instalar 4 tomas RJ45. Para eso, utilicé los cables RJ45 que tenía listos en mi caja de comunicación. Estos cables pasan por tubos verdes de 20 milímetros de diámetro, verdes para identificar claramente que será la fibra. Después lo apliqué a mis diversos aspectos. Precaución: está prohibido puentear un cable por toma, ya que dividirá el ancho de banda. Vengo a quitar la funda protectora teniendo mucho cuidado de no cortar los cables que están debajo. Y luego voy a colocar estos 8 cables de colores en los espacios con los colores asociados. Es bastante intuitivo, cerramos el enchufe, eso permite hacer el contacto, cortamos lo que sobresale y estamos listos. Dejé un tutorial detallado en la descripción del video por si les interesa. Ahora ya saben cómo hacer su cuadro eléctrico, pasar los tubos y conectar los diferentes enchufes eléctricos y RJ45. De todos modos, realmente he puesto muchos tutoriales en la descripción para profundizar más en todos estos elementos. Ahora solo queda conectar el cuadro eléctrico interior a nuestro cuadro eléctrico exterior para tener electricidad en nuestra casa. Les mostraré todo esto afuera. Vengan conmigo. Si su terreno está urbanizado, debería encontrar en el borde un cuadro eléctrico que se ha instalado previamente y que permite suministrar energía a su vivienda. Si no es así, deberá contactar a Enedis para que urbanicen su terreno instalando un cuadro eléctrico y conectándolo a un poste de electricidad. Todo esto le costará aproximadamente 1.300 euros. Antes de instalar el cuadro, considere enterrar 2 conductos, uno verde de 40 milímetros de diámetro y uno rojo de 63 milímetros, que irán de su caja al panel eléctrico. En el conducto verde pasarás la fibra y en el rojo la corriente eléctrica. Para la corriente eléctrica, considera comprar un cable de 2 veces 16 milímetros. Es un cable grueso que debes pasar por el conducto rojo para conectar tu medidor exterior con el interior. Y para la fibra, será tu proveedor de internet quien vendrá y tirará un cable de fibra, un cable de red que entrará en tu vivienda. Una vez que todo esto esté hecho, podrás hacer pasar el consuelo dentro de tu casa que validará o no tu instalación. Y luego aquí podrás activar directamente tu disyuntor de suscriptores. El enlace se activará a distancia. Y listo, tienes electricidad. Y terminamos con la parte que adoras en estos videos. Te explicaré cuánto tiempo me llevó, si me costó y sobre todo cuánto gasté. ¿Me arruiné? Primero comencemos con el tiempo. Admito que en este proyecto ha sido complicado estimar el tiempo que me toma, porque solo planificar todo lo que se necesitaba, es decir, ver decenas de tutoriales, acosar a los vendedores,
Leroy Merlin para entender cómo funciona una red eléctrica, comprar todo el material, comprar las herramientas, colocar cintas de colores en el suelo para hacer toda mi página de mi red. En resumen, toda esta preparación me tomó al menos 10 días completos y luego necesité un día para excavar todas las trincheras y poner las fundas dentro. Un día para conectar todos los enchufes, un día para hacer el cuadro eléctrico, incluso 2. A veces tuve la ayuda de amigos electricistas. Gracias. En resumen, todo ese proceso me llevó alrededor de 20 días, incluyendo los pequeños acabados. Pero en realidad, comparado con otros proyectos más intensos, como cuando tuvimos que hacer la estructura o la aislación. Pero en muy pocos días, la electricidad es más difusa. De hecho, siempre tenemos un pequeño interruptor. Agregó una pequeña funda, pasó de nuevo por algún sitio. Por ende, el tiempo es más difuso. Ahora, veamos cuánto me costó todo esto. Y aquí saco mi teléfono, porque hay un presupuesto en todo esto. Para la parte del panel eléctrico, tenemos 100 euros de gabinete de telecomunicaciones, 50 euros de cajas de suscriptores con puerta, 100 euros de interruptor de circuito de suscriptores, 560 euros de panel eléctrico con puerta, 60 euros de interruptor de circuito divisionario adicional, 100 euros de pararrayos, 30 euros de bloque de enchufe para panel, 100 euros de caja de comunicación con puerta. En resumen, el total es de 1.100 euros para los cables eléctricos, enchufes y demás componentes relacionados. Tenemos 150 euros de cables, 2 veces 16, para alimentar el disyuntor de suscriptores. 150 euros de cables. 3x6 para la bomba de calor, la placa de cocción y el coche eléctrico. 170 euros de tubos prehilados en 3G, 2,5 para los enchufes, 100 euros de tubos prehilados en 3G y 1.5 para las luces, 80 euros de tubos prehilados en fibras. 170 euros de enchufes, 30 euros de caja de derivación y empotramiento, 50 euros para conectar el cuadro a la tierra y eso es todo. Eso me da un total de 900 euros. En resumen, el trabajo de electricidad costaría alrededor de 2.000 euros, considerando que probablemente omití algunos detalles en el cálculo. Compré demasiadas tomas de conducto que luego devolví porque no eran las correctas y finalmente quería cambiar. En fin, no conté todas las herramientas, aunque no necesitamos muchas, pero son 10, 20, 30 euros cada vez más. Pero en general, mi presupuesto ronda los 2.000 euros. En resumen, este proyecto eléctrico fue fácil de completar. Digo esto, pero en realidad no he terminado por completo. Y además, he hecho tantas cosas complicadas en esta casa que todo me parece más o menos simple ahora. Pero finalmente, las 2 cosas más complicadas a las que tuve que enfrentarme fueron, en primer lugar, la NFC 1500. En realidad, no encontrarás en Internet un formato de documento portátil que explique el contenido de esta norma. Solo serán resúmenes hechos por los fabricantes. Los documentos en la descripción, como los de Legrand, resumen su entendimiento de la NFC 1500. Sin embargo, no siempre se está actualizado ni es correcto. Es aterrador pensar que el consuelo vendrá a tu casa después sin tener una indicación precisa. Normalmente debería funcionar. Les informaré por Instagram. Y la segunda dificultad a la que tuve que enfrentarme es que, una vez más, estoy en una casa contenedor, por lo que tengo que adaptar todo lo que hago. Tuve que idear soluciones para crear zanjas en el aislante con la fresadora y así pasar mis conductos. Tuve que pensar en cómo instalar mis enchufes sobresalientes. Tuve que pensar en muchos elementos cómo pegar mis enchufes en lugar de atornillarlos en mis paredes, para evitar hacer puentes térmicos. Cosas como esa es la mayor dificultad. Siempre son las normas y la casa contenedor que hace todo diferente, de hecho. Pero bueno, espero que este video te haya permitido entender en general cómo funciona una red eléctrica. Y luego, si tienes esta comprensión introductoria, podrás ver todos los videos que he puesto en las descripciones. Concretamente cada paso de esta obra, en cualquier caso, espero que te haya gustado, que hayas apreciado mi instalación eléctrica. No dudes en compartir este video y apoyarnos financieramente. En Tipee, si puedes, o contratando a nuestra asociación ETK Productions para la realización de tus proyectos audiovisuales. Igual, toda la información está en la descripción del video. Gracias por ver esto hasta el final. Nos vemos pronto para los próximos proyectos, aunque estamos llegando al final. Era Julián, adiós.